Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes, todas y todos. Ahorita vamos a hablar de una parte que decidí hacer un video aparte, que tiene que ver con lo que son las alineaciones nocturnas como parte de este curso introductorio de temas muy básicos sobre lo que es la astronomía cultural, especialmente cuando la orientamos a lo que es el área maya. Como les decía, en esta ocasión vamos a hablar de las alineaciones astronómicas nocturnas, ya que aunque en muchos de los trabajos son muchísimo más abundantes las diurnas, sobre todo las que tienen que ver con el sol por sus aspectos relacionados con el calendario y la agricultura, no quiere decir que no hayan existido alineaciones nocturnas. Hay más polémicas sobre estas porque las evidencias son un poco más difíciles. Obviamente hacer este trabajo en las noches es mucho más tequioso, más pesado, y por la misma razón pues simple y sencillamente no son tan frecuentes. Pero hay algunas cosas interesantes que podemos decir al respecto de las mismas. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar con lo que es el tema. Y me voy a dirigir a una forma, bueno, a veces cuando hablamos de alineaciones no precisamente quiere decir que haya una, la otra o no puedan ser combinables, porque de hecho en la práctica encontramos que a veces el sistema es más complejo. Solo en esta ocasión lo estamos separando pues mínimamente con miras académicas para ir desglosando cada punto, y así ya cuando hablemos en conjunto ya es más fácil procesarlo y entenderlo. Bueno, ¿por qué quiero empezar con este mapa de Quintana Roo y de los principales sitios costeros, en su enorme mayoría sitios del posclásico? Primero que nada porque son, por la naturaleza del lugar donde se ubican, así como la temporalidad. No quiere decir que en otros sitios, en otros lugares no hayan existido alineaciones nocturnas, pero en lo que es este fenómeno en la costa oriental es muy común encontrar alineaciones que tienen que ver con dos eventos casi simultáneos, con el solsticio de invierno o de verano, solsticiales básicamente, y estas que también tienen una relación con lo que son alineaciones lunares. Ahorita vamos a explicar la razón, y algunos de esos sitios han sido estudiados en eso. Obviamente, pues el argumento más convincente y aceptado de esta zona es porque se encuentran en la costa. Y en la costa pues tenemos un horizonte privilegiado, prácticamente plano, un horizonte 0 grados, como le conocemos en la comunidad académica de arcastrónomos y etnoastrónomos. Y esto pues, ¿qué es básicamente? Si tomamos una foto como por ejemplo y ponemos el sol, obviamente en la playa, decirlo así, pues aquí pues, obviamente es una foto que pues, aparentemente ni va al caso, solo para hacer una simulación. Imaginemos que esta chica pues, era una antigua observadora, y pues veríamos sobre todo al amanecer en la costa oriental, porque la playa está hacia el oriente, pero también se puede aplicar al poniente, ¿por qué no? O al norte, según la dirección de la playa, al sur incluso. Pero bueno, muchas alineaciones, sobre todo las solares, pues se dan al oriente poniente. Entonces, sin más que eso, de hecho, pues por eso recuerdo, si no han visto el primer video que tiene que ver sobre algunos aspectos básicos de astronomía de posición, astronomía a simple vista, véanlo, porque eso nos va a ayudar más para avanzar. Entonces aquí tenemos la observación del Sol en una posición equinoccial, y obviamente pues este plano hipotético es el que nos daría la dirección en la cual la chica estaría observando la salida del sol durante todo el transcurso del año, por lo que básicamente vería, justamente si nos enfocamos acá, su salida. Obviamente muchos sitios de la costa oriental están entre los 17 a 21 grados, por lo cual la inclinación cambiaría de 17 a 21 grados. Aquí puse una inclinación media de 19 grados, que es lo que está movido. Un sitio como San Gervasio, básicamente, o algún otro cercano a esas latitudes, como Tancá, por ejemplo. Pero bueno, más o menos por ahí están entre ese rango, así que eso sería la diferencia, que hay que tomarla en cuenta, por supuesto. Y de ahí estaría el Sol moviéndose hacia el sur, si partimos, por ejemplo, de la posición del equinoccio de otoño, de septiembre hacia diciembre, hasta que el mismo llegará a un punto en que no puede avanzar más al sur, en el solsticio de invierno, y pues obviamente el movimiento que hará el mismo, retrocede hacia la posición equinoccial, otra vez en el caso de diciembre a marzo, y posteriormente de marzo a junio, que es el solsticio de verano, pues tendremos la misma. Y este movimiento volvemos otra vez al punto de partida, al equinoccio de otoño, y así sucesivamente ya tenemos el año solar listo y perfectamente observable en un horizonte que básicamente no tiene ningún obstáculo. En el caso de las paradas de la luna,
Esto, repito, ya lo había explicado en el primer video del curso, la segunda parte del primer video. Pues tiene por lo general la luna dos tipos de paradas: la parada menor, que es la más cercana a las posiciones solsticiales, y la parada mayor, que rebasa las posiciones solsticiales. Si una estructura la alineo a lo que es, bueno, pensando como el antiguo astrónomo, al solsticio de invierno o de verano, muy probablemente en la misma también pueda tener una dirección hacia la parada menor de la luna, y si me paso un poco de lo que es en la dirección equinoccial, no mucho, tendría la dirección hacia la parada mayor de la luna. No tanto sus fases, sino sus posiciones. Entonces todo eso es posible en muchos de estos sitios. Justamente aquí serían las dos posiciones extremas: la parada menor, que son las que están más cercanas entre sí, y las paradas mayores, que obviamente son las que están más lejanas. Entonces ahí es donde lo estaríamos observando desde la misma posición, y obviamente pues con este panorama que tenemos, pues es muy práctico, sobre todo entendiendo que para el posclásico en la costa oriental eran sitios que mayormente estaban dedicados a lo que es las actividades comerciales, a lo que es las actividades mercantiles, y la observación lunar y estelar, pues es una observación bastante fundamental para las cuestiones de la marina. Esto, pues desde siempre, incluso los marinos reciben un entrenamiento de astronomía básica a simple vista, pues por si quedan varados o por si tienen algún fallo. Vaya, en el mar, con el conocimiento de las estrellas es fundamental para orientarse, sobre todo en los cielos nocturnos. Y tenemos la ventaja del horizonte plano, sobre todo en las latitudes nortes, por la estrella polar, ¿no? Entonces esto es algo conocido hasta por los árabes, que son los que innovaron bastante en este tipo de navegaciones. Entonces aquí tenemos otra de las razones por las cuales son concordantes. Acuérdense, siempre tenemos que tener la mayor cantidad de evidencias posibles, no solo argumentaciones que sean lógicas, sino evidencias sustanciales, para poder ir armando modelos que den más o menos una lógica a todos estos trabajos. Obviamente esta es la posición de solar, no necesariamente lunar, pero esto nos da una idea de más o menos el tipo de inclinaciones que podemos ver un poco más extremas en el movimiento de la luna. Y algunas de estas alineaciones las tenemos, por ejemplo, en algunos sitios como Campechen, que está justamente cercano a la laguna de Bacalar, actualmente semisumergido. Tenemos a la estructura C1-2 del sitio del Caracol en Cozumel, la cual justamente mira hacia lo que es el horizonte poniente. El Nojochenal en San Gervasio, que tienen esas características de observaciones lunares. El eje de la 54A a la 49 en el grupo del Ramonal, en el mismo sitio de Cozumel, de San Gervasio. Y por supuesto el Caná de San Gervasio Cozumel, el cual tiene una salida más extrema. Hay quienes habían dicho que posiblemente estaba apuntando hacia el solsticio de invierno. Parece más hacia la parada mayor de la luna. Y pues bueno, esto parece tener concordancia con lo que algunas fuentes históricas han señalado como estos sitios muy recurrentes del culto a la diosa lunar, que también hay una polémica si realmente se estaban refiriendo a la diosa lunar, a Ischel. Bueno, que de hecho no es precisamente la diosa lunar. Las lecturas de los epigrafistas nos han dado un panorama distinto. Cuando veamos la parte de astronomía y cosmovisión, me voy a enfocar a ese tema, así que ahorita solo lo estoy mencionando. Estoy mencionando el argumento, el cual a la fecha, por carecer de esta concordancia con las lecturas de epigrafistas, no estoy completamente convencido, pero hay quienes lo siguen manejando, es válido. Finalmente, así es como se arma el conocimiento a partir de estas discusiones. Pero bueno, eso es lo que se ha manejado de siempre y lo que sigue todavía vigente entre guías de turistas y algunos arqueólogos y arqueólogas, claro. Pero bueno, ahí queda un poco. Pero pues parece ser que sí tiene una clara vocación lunar, independientemente de cuál sea la identificación de esta deidad. Bueno, cuando seguimos hablando de observaciones estelares, pues generalmente siempre, como les había dicho en el video anterior, tratamos de buscar elementos que en la arquitectura sean muy sugerentes con ello. Aquí no es precisamente una estructura alineada a alguna observación estelar, pero sí hay una mención de una estrella que no sé si la alcanzan a ver en la columna, justamente. Por cierto, la foto es cortesía de un excelente fotógrafo, aficionado a la astronomía, el ingeniero Felipe Romero, al cual le mando un enorme saludo, también amante de la astronomía, que justamente pues es ese signo, el signo de estrella. Creo que ya habíamos visto el mismo en el video anterior. Y obviamente eso pues para muchos fue sugerente de tener alguna alineación, cuando en realidad pues parece ser una mención, porque también tiene un valor fonético, no necesariamente. Y bueno, está asociado con una serpiente estrella, Canek, como
se ha leído en algunos trabajos, sobre todo de Eric Booth. Así que pues algunas cosas también hay que tomarlas con cierta reserva. Si es un nombre, pues a lo mejor no responde a ningún tipo de alineación. Bueno, otra que pues igual puede parecer un poco forzada o no, pero que finalmente pues es una mención que es parte de su cosmovisión, es en la iglesia, que en este dintel se encuentra pues una serie de inscripciones, y también vemos el signo de estrella, no precisamente el de Venus, puede o no puede serlo. Se pensaba que había una alineación venusina hacia alguna estrella. El problema es que pues con la infinidad de estrellas y objetos celestes que hay en el firmamento, en la bóveda celeste, cualquier abertura, ventana, puerta, algo le tiene que pegar. Y no solo estoy hablando a un objeto en particular, sino en una misma noche. Por eso insisto, vean el primer video que nada más les da una idea de cómo es el movimiento de las estrellas visto desde la Tierra. Nosotros nos movemos, pero bueno, estamos pensando como si estuviéramos en el papel del antiguo astrónomo o astrónoma. Entonces, en este caso, lo que yo quiero que vean, que observen, bueno, que es aquí el signo, el que está aquí señalándose por el cursor, justamente el signo de estrella, es que no necesariamente a veces el señalamiento de estos signos nos da una pista de que necesariamente haya una alineación, sobre todo de carácter nocturno. Puede ser, puede que no, pero si no es más explícito en el texto, o el texto está haciendo referencia a este elemento como un sustantivo o una acción que no tiene directamente que ver con algo de la alineación, pues igual hay que tomarlo con reserva, ¿no? También hay que tener en cuenta esas cosas, confiar en el conocimiento de los epigrafistas, que pues ellos son los que tienen esta enorme facultad por sus años de dedicación de estudio y lecturas a poder comprender, leer y dar unas interpretaciones bastante acordes a lo que están en estos textos, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que considerar para no siempre irnos con un poco este engaño. Como verán, no es un tipo de estudio que sea muy fácil, es algo complejo. Por supuesto, una de las estructuras más emblemáticas en términos de astronomía, si a esas vamos, sobre todo en alineaciones nocturnas, es el caracol de Chichén Itzá, esta estructura que pues ya había sido planteada con esta función desde que se empezó a trabajar el sitio. De hecho, esta estructura no estuvo intervenida por el equipo mexicano de esos años, sino por la Carnegie Institute of Washington, con todo ese ejército de arqueólogos que pues fueron trabajando, entre ellos Oliver Ricketson, que fue uno de los primeros que escribió y puso en el mapa esta discusión sobre su papel astronómico, ¿no? Que por supuesto lo tiene, pero a veces es un poco exagerado y un poco, o nos da falsas pistas, que en su momento son lógicas, pero luego ya la subsecuente información y evidencias que van apareciendo nos van dando una visión distinta de la misma. Por ejemplo, si vemos un acercamiento, pues hay algunos elementos sugerentes en una forma de espiral, y por supuesto que en el plano y en el mapa pues podemos hacer un montón pues de deducciones, ¿no? Sobre todo de las ventanillas que se encuentran al final, ¿no? Y ese es uno de los trabajos más conocidos de Anthony Aveni. En el primer video dejé igual un vínculo en donde pueden ver una carpeta en donde hay algunos documentos que se pueden leer y que se pueden observar sobre estos trabajos. Y por supuesto, cada ventanilla se le hizo diferentes tipos de trabajos y alineaciones para ver con qué pudiera estar uno orientado. Algunas parecen tener lógica, otras no. Pero especialmente las que están hacia el sur, dirección sureste, suroeste del caracol, se había planteado la posibilidad de que estos estuvieran viendo hacia una constelación que es bastante llamativa y que parece tener una relativa concordancia con otras latitudes, la constelación del Escorpión. La constelación del Escorpión, como se le conoce en Grecia, en la antigua Grecia de antes del año 2000 antes de Cristo, o posterior al mismo, antes de la fecha 0, antes, después de Cristo, esta fecha religiosa que se usa como una referencia independientemente de que una persona sea o no creyente. Y por supuesto la forma, pues para los griegos era de un alacrán, parece ser, si usamos, bueno, una constelación requiere un esfuerzo mental de usar bastante la imaginación, y en ese sentido, pues aquí vemos en lo que sería esta, y en una dirección sugerente de una de las ventanas sur, por lo cual pues había planteado que la figura de escorpiones en el área maya, sobre todo en la iconografía, pues pudiera estar respondiendo a este tipo de culto que pudiera haberse dado, ¿no? Y esto es un poco, pues peligroso, porque pues no teníamos más que esto, la alineación como única evidencia. Y así se fue construyendo hasta que eventualmente fueron apareciendo evidencias que parecían no tener completa lógica con este argumento. Una de ellas es esta, el vaso K4565 de la colección de Justin Kerr, el cual pues muestra a una estrella, el Dilfo estrella, y de él saliendo una persona con cola de alacrán,
pero por las características del rostro de esta persona, se ha asociado más con la deidad del dios del maíz. Entonces, pues el alacrán con el dios del maíz no siempre parecía tener esta concordancia y sobre todo que se pueda asociar a una constelación griega. Entonces aquí el problema de esta propuesta estaba presentando muchas cosas. Y obviamente para la propuesta cuando se elabora, más o menos a finales de los 70s, principios de los 80s, que es cuando cobra más fuerza, solo teníamos el dato astronómico. Y la epigrafía todavía estaba empezando a avanzar a un ritmo vertiginoso, donde ya las lecturas eran más completas, más claras. Y por la misma situación, pues no había todavía esas lecturas que nos indicaran realmente qué pudiera ser, ¿no? Hay un trabajo muy interesante de Alfonso Torres en el 2003, que justamente hace una lectura de algunos caracteres que tiene esta página del Códice de Dresde, donde están conocidas las tablas de Venus. Si no me equivoco, creo que es la página 46, creo que es la 46 y la 47. Probablemente es lo que recuerdo, puedo estar equivocado, así que si en los comentarios quieren poner cuál es la correcta, adelante. Si no, pues de todas maneras, pues bueno, ahí está el video. Cualquier error, pues por favor, háganmelo, señálenmelo, háganmelo ver. Entonces aquí se basó justamente en una de esas tablas, sobre todo en la parte central. La lectura no es de corrido como nuestra lectura, es diferente. Pero, ¿qué es lo que la epigrafía y el trabajo de este arqueólogo nos dio a conocer? Bueno, justamente en este acercamiento vemos que algunos caracteres están ligeramente borrosos, pero por su simetría y por algunas características podemos tener una lectura más o menos aproximada, ¿no? Repito, el trabajo de epigrafistas es muy importante en este sentido. ¿Y qué es lo que él logró justamente deducir de esta sí era la página 46, no solo deducir, sino qué lectura logró hacer? Justamente en la parte que está aquí señalada con la casilla W, de la tabla de arriba para abajo, como está la lectura sugerida para este códice, escrito en maya yucateco, en la fecha, Canlahun, Sac, el asentamiento, la dirección Chiquín, Sinan Chak-ek. Es decir, Sinan Chak-ek se refiere a el escorpión de Venus. Y el escorpión de Venus es una deidad que ahora ya se ha visto que tiene una estrecha relación con el dios del maíz, siendo que el dios del maíz muchas veces aparece representando a Venus e incluso a la luna, por lo cual la versión de que la luna es una deidad únicamente femenina queda muy discutida hoy en día. No se sabe si es dos deidades representando a la luna, ocasionalmente al dios del maíz. Bueno, es toda una discusión muy interesante que traen los epigrafistas y que vale la pena seguirle la pista. Pero bueno, en su trabajo del escorpión celeste se descarga de manera fácil y gratuita en internet, sobre todo en Academia o en ResearchGate. Creo que el propio autor lo ha subido junto con otros trabajos, vale la pena leerlo. Realmente es un trabajo muy interesante sobre esta relación del escorpión celeste, relacionado más con la agricultura, con el maíz, que con la constelación del escorpión. Y aquí ya tenemos la lectura directa y otras evidencias que son mucho más acordes a esta propuesta que a la que originalmente se había hecho, únicamente basándose en el dato astronómico. Eso lo traigo a colación como un ejemplo importante porque muchas veces, a veces el dato astronómico queremos encajarlo a fuerzas a otros modelos que no se corresponden con evidencias arqueológicas. Y cuando esto ocurre, realmente se hace más problemático llegar a sostenerlo, ¿no? Entonces, ya con eso, pues el plato tiene total lógica. Lamentablemente, como es un plato de colección privada, desconocemos el contexto y la información realmente es poca. Si estuviera en su contexto original y hubiera sido excavado debidamente por arqueólogos, no en el contexto legal, pues obviamente esta misma situación pues hubiera sido distinta, nos hubiera dado mayor riqueza de información en múltiples sentidos, hasta el plato por sí mismo. Pero bueno, ese es el problema de los objetos de saqueo, que pierden el 90-95% de todo el valor que nos puedan dar. Y por supuesto, en otros representaciones iconográficas de lo mismo, pues parece haber una concordancia, aunque en este caso más parece ser con símbolos de la tierra. Este es un plato de la colección regional del Museo Palacio Cartón, que estuvo exhibido hace algún tiempo en alguna par de exposiciones, muy interesante.
Y por supuesto, pues vemos que esta correspondencia de la figura del alacrán celeste asociado con la agricultura y quizá con algunas deidades que pues obviamente también hay esta asociación del poder con Venus. Repito, esto lo vamos a tratar en el apartado de cosmovisión. Se ve nuevamente aquí en la iglesia, vemos la figura de un soberano con sus ataviados, obviamente con la representación de la banda celeste, aquí representando banda celeste porque está representado el glifo de estrella. Y por supuesto, a un lado del glifo de estrella, pues está esta misma representación del glifo de estrella con una figura de un escorpión y una persona, que es esta. Esto, repito, está en el trabajo que ya cité de Alfonso Torres y que yo realmente recomiendo su lectura, ¿no? Y lo que les decía, pues aquí está la misma en el panel G de la Casa de los Nobles, en el sitio de las sepulturas en Honduras. Aquí se encuentra justamente pues la representación del dios del maíz emergiendo de un glifo de estrella, presuntamente Venus, y al final una cola de alacrán, donde nuevamente vemos la reiteración. Es por eso que les decía, hay modelos que parecen sostenerse, pero luego llega otro dato y hay que reelaborarlos y cambia completamente el significado. Y está bien, porque así es como funciona la arqueología. Por eso cuando leemos a los clásicos de arqueología, lecturas interesantes y que vale la pena hacer, hay que tener precaución sobre la vigencia o no de estos conocimientos, entendiendo que los clásicos elaboraban sus propuestas a partir de la poca información que tenían disponible. Hoy en día tenemos muchísima más información disponible y por eso es que cambian radicalmente. Es normal, no hay que asustarse ni hacer gran show de lo mismo. Y por supuesto otra alineación nocturna de la cual tenemos una evidencia bastante sólida, un trabajo que fue realizado por el proyecto de pintura mural prehispánica de la UNAM. En este caso el trabajo estuvo a cargo del astrónomo, el doctor Jesús Galindo Trejo, a quien nuevamente también le mando un enorme saludo, mi mentor en estos temas. Justamente lo vemos en esta pintura de Bonampak, donde, bueno, afortunadamente uno de los aspectos más importantes, sobre todo para el cielo nocturno, es tener la fecha de construcción o la fecha, que cualquier tipo de fecha que nos indique cuál era el cielo nocturno de ese momento, porque el cielo nocturno sí varía bastante de año a año, de década a década, de siglo a siglo, y si son más siglos, tenemos totalmente otros cielos distintos a los que hoy en día vemos en la actualidad, ¿no? Entonces, ese es un aspecto muy importante. Repito, en el primer video hay más información sobre esto, incluso hay un programa que recomendé que se llama Stellarium, pero ahí ya explico más o menos cómo funciona, de manera muy básica, porque también pues, tiene sus propios tutoriales, que se sirve para corroborar eso. Y más o menos aquí por la epigrafía tenemos también la ventaja de tener la fecha del cielo nocturno. Ese proyecto contaba con epigrafistas, los cuales pues proveían ese tipo de información. Y entre esa información, ¿qué es lo que podemos ver, no? Pues bueno, iconográficamente la presencia de escenas de cautivos. Este descubrimiento fue muy importante porque igual se derrumbó otro mito que lamentablemente todavía se sigue expandiendo hoy, pero pues ya es un mito de la arqueología, que era la sociedad maya, una sociedad totalmente pacífica. Bueno, realmente nunca lo fue, como muchas otras sociedades del pasado, no solo los mayas. Sociedades de paz, bueno, tiene que ver con esta onda de los New Age y gente que pues quiere buscar nuevas alternativas religiosas para sentirse bien consigo mismo, tener un significado en su vida. No vamos a hablar de estas cuestiones, que también es un tema muy interesante de la sociología de la religión, pero bueno, ahí es donde ese mito lamentablemente sigue vigente, aunque no hay ninguna evidencia, ninguna, que lo pueda sostener hoy en día. Pero bueno, entre esta escena de guerra, vemos que hay justamente pues una serie de personajes aquí en la parte de la bóveda, lo que es el techo, y entre ellos hay una tortuga con 3 signos de estrella. Y pues bueno, si podemos rastrear el cielo nocturno a este astrónomo ya dedicado a la astronomía cultural desde hace más de 40 años, pues ya con esta vasta experiencia, pues se le ocurrió, bueno, vamos a ver cuál es el cielo nocturno. Y justamente esto es lo que encontró. La dirección de la Vía Láctea era correspondiente con la dirección del techo de esta estructura de Bonampak. Y justamente, exactamente del lado debajo de la tortuga con esos 3 glifos de estrella, se encontraba esta constelación, la constelación de Orión, especialmente la parte de las 3 estrellas que determinan el cinturón de Orión. Y con lo que es la figura de la tortuga, pues parece haber una correspondencia, y por allá se han encontrado en algunas etnografías, bueno, este es el diagrama que él elaboró justamente del mismo, con una alineación nocturna, y de este lado justamente se encuentra lo que es en el techo, la tortuga con los 3 caparazones, y al momento que las fechas, tanto las fechas de construcción que se han encontrado por medio de fechamentos cerámicos, como aquellas que también han descifrado los epigrafistas, pues son concordantes. Así que ya vemos varios datos
que parecen corresponder a este modelo en el cual pues estaba representando el cielo nocturno como testigo. Etnográficamente hablando, en algunas comunidades de Yucatán, la constelación Ak, referente a la tortuga, es una forma de denominar a lo que es Orión como Tzap, a la constelación del cascabel de la serpiente. En algunas comunidades se le conoce como la cola de la Tzucán, una serpiente relacionada con el culto al agua, probablemente una derivación colonial de lo que fue la figura de Kukulcán, transformada con los años, con la persecución del cristianismo hacia esas ideas, y de alguna manera fue una forma de adaptación con la cual sobrevivió a través de la narrativa, de los mitos. Y pues ahí tenemos el dato etnográfico que al menos pues parece corresponder con el dato arqueológico, ¿no? Entonces, aquí tenemos 3 ejemplos de cómo pueden funcionar algunas alineaciones nocturnas. Espero que esto les dé más o menos una idea de que cuando nos hablen de la misma, veamos algún trabajo, pues tengamos los respectivos cuidados y sepamos realmente cómo juzgarlo, ¿no? Hay propuestas muy interesantes. Yo confieso que no soy muy dado a entrar un poco a estos temas de las alineaciones nocturnas por lo problemático que resultan, pero eso no quiere decir que sea impedimento que otra persona lo haga. Nada más hay que tener en consideración estos pequeños detalles. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Pues espero que les haya servido. Nos vemos hasta el siguiente video. Gracias y que tengan una muy buena tarde.